A continuación vamos a exponer el artículo que trata de inmunidad e inmunopatología para virus. Mi grupo está conformado por mi compañera Geraldine Rojas y quien les habla, Danilo Villahona. Empezamos con la infección por virus. Podemos decir que muchos virus infectan a los humanos y la mayoría son controlados satisfactoriamente por el sistema inmunológico. Como podemos darnos cuenta, el sistema inmunológico lo que hace es reconocer cualquier tipo de agente o infección o sustancia que ingresa al organismo y lo que hace es combatirlo con el fin de resolver ese daño o eliminarlo por completo. En esta revisión nos vamos a basar básicamente en los factores del anfitrión, que en este caso es el sistema inmune o la célula infectada, que tienen dichos factores para resolucionar o para eliminar esta infección. Entre esos tenemos la edad del paciente en la que fue infectado o adquirió la infección por dicho virus. Tenemos otro factor es la dosis, otro factor es la vía por la que ingresó este virus y algo muy importante es la inducción de ciertas células o proteínas que se encargan de combatir esta dicha infección. Algunos de los virus, sin embargo, causan daños evidentes en el huésped, ya sea en casos aislados o como una reacción que ocurre comúnmente después de la infección. Este resultado está influenciado básicamente por las propiedades del virus infectante, también por las circunstancias de la infección y en muchos casos por los factores del anfitrión, que como les dije anteriormente, son muy importantes saber cómo actuar o cómo reaccionar el organismo o la célula que está infectada o que está pasando por esta infección o por este proceso. En cuanto a las clases de virus infecciosos, en la mayoría de los casos la infección se resuelve con o sin daño tisular. Es importante aclarar o conocer que existen virus clásicos o, por decirlo así, leves y virus más agresivos. Entre los virus clásicos podemos decir que existen el virus de la rubéola, las paperas, el sarampión y el virus de la varicela o virus zóster. Esos son los virus clásicos, los que pues el sistema inmunológico puede eliminar o puede resolver con facilidad sin dejar secuelas o sin que estos lleguen a causar un daño más agresivo. Entre algunos virus más agresivos que sí pueden causar un daño tisular a muchas pacientes, a la mayoría de los pacientes, y que pues muy pocas veces con éxito se pueden resolver, tenemos el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus del VIH y algunos virus de herpes simple, que son los que causan daño tisular sustancial y son los que muy pocas veces se pueden resolver. Muchas veces la reinfección suele ser subclínica y para muchos virus tenemos vacunas eficaces, lo que significa que pues esto es una cosa muy positiva y muy buena, ya que muchos virus al tener la vacuna pueden erradicarse y pueden eliminarse y por ende pues no van a llegar hasta tal extremo de causar este daño tisular o este daño agresivo o este daño más a fondo en la célula o en el organismo. Entonces, por ende, el que exista un beneficio para el organismo. Continuamos con la diapositiva. Se explica que muchos de los virus suelen tener una o más propiedades que lo que hacen básicamente es evitar o les permite evadir, burlar y muchas veces eliminar la respuesta inmunológica que está pues causada por el sistema inmune de nuestro organismo en base a la eliminación de estos virus. Entonces, ¿qué hacen estos virus? Lo que hacen es muchas veces evaden esta respuesta y por ende no se van a lograr erradicar ni mucho menos eliminar. Algunos de los ejemplos de estos virus tenemos el virus de la influenza, es evitar la respuesta y por ende no se van a poder lesiones muy graves, muchas veces van a causar reacciones pues leves o subclínicas, pero otras veces en otros pacientes pueden causar reacciones graves y entre una minoría de ciertos virus de interés o ciertos virus patógenos tenemos el virus del Nilo occidental, el virus del dengue y el poliovirus, que en la mayoría de los casos suelen causar una enfermedad muy letal, pero en una gran minoría de las personas
infectadas por... Como lo mencionaba en la diapositiva anterior, decía que existían clases de virus más agresivos y más leves. Ahora pasamos con otra clase de virus que suelen ser mucho más agresivos, como el virus del Coxsackie, el virus del linfotrópico humano, el virus del Epstein-Barr y posiblemente virus de la rubeola, que al principio lo había dicho que era uno de los virus clásicos, pero eso depende también la inmunidad del paciente y también en el estado en que el virus se encuentre. Y se cree que actúan como agentes desencadenantes de enfermedades autoinmunes y cáncer gástrico o cáncer de estómago. Entonces, todo va a depender de la clase de virus que ingrese al organismo y pues con el cual se pueda ya sea erradicar o no exista una vacuna, como les decía anteriormente, que pueda combatir contra este virus, y lo que vaya a terminar desencadenando es un daño tisular y que ya no se pueda pues hacer nada. En esta diapositiva podemos observar que cuando hay o cuando existe ya un daño tisular causado por un virus ya muy agresivo que el sistema inmune tal vez no pudo erradicar o cómo hace para cuando existe un daño, cuando ya ingresa un daño, lo que hace básicamente es que muchas de las infecciones causadas por virus proporcionan o desencadenan un reclutamiento y de células inflamatorias, de cierta variedad de células inflamatorias, más que todo macrófagos y neutrófilos, y estos a su vez lo que van a hacer es desencadenar unas moléculas que van a terminar causando, desencadenando un daño y pues o ya sea un daño en el tejido o muchas veces ayudan a desarrollar desarrollar o resolver el daño causado por dicho virus, como lo podemos o hacia la parte donde se está presentando dicha inflamación o dicho daño con el fin de corregirlo y resolver esto. En la diapositiva vamos a explicar la respuesta innata, qué es lo que ocurre o quiénes son los involucrados en este proceso. Muchos receptores o muchas células pueden intervenir en esta respuesta inmune innata, pero en infecciones por virus los más involucrados o las células más involucradas o los receptores más involucrados son los receptores tipo TOL, tipo NOL y muchas veces los receptores citoplasmáticos. Muchos de estos virus que ingresan al organismo son reconocidos por varios receptores inmunes innatos expresados ya sea en la superficie de la célula huésped. En la infección causada por virus tenemos, como les decía anteriormente, los receptores tipo TOL, pero es muy importante aclarar aquí que sobre todo los de tipo 3, tipo 7, tipo 8 y tipo 9, que son los encargados de corregir o de actuar básicamente por infecciones virales, que básicamente lo que van a hacer es reconocer los ácidos nucleicos virales que se encuentran en todo ese proceso. Los receptores citoplasmáticos lo que van a hacer es reconocer virus genómico de ARN codificado por ADN genómico, mientras que los receptores de tipo NO lo que van a hacer es reconocer los genomas de ADN viral. En general, muchas de las actividades de estos receptores mencionados en la diapositiva lo que van a hacer es producir o desencadenar una producción de citocinas proinflamatorias junto con los interferones, que a su vez lo que van a hacer es reclutar ciertas células implicadas en la inflamación y el progreso a la respuesta inmune adaptativa. En esta diapositiva es muy importante aclarar la entrada del virus a la célula, que ciertos eventos inmunes inducidos después de la entrada del virus pueden dictar el resultado de la infección. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el sistema inmune lo que va a hacer es va a desencadenar una respuesta o un reclutamiento de ciertas células implicadas en este proceso, como son las células dendríticas, las células natural killer o células asesinas naturales y los macrófagos, que esto lo que van a hacer es tratar de resolver dicha infección. Estas células se desencadenan luego de la persistencia de ciertos virus que por su patogenicidad
no pueden ser erradicados y permanecen en el organismo. Entonces esta serie de células se van a desencadenar con el fin de producir o sea, generar otro tipo de moléculas como son la interleuquina 10 y el factor de crecimiento beta, que es súper importante, el factor de crecimiento transformante beta, que son súper importantes a la hora de todo este proceso de inflamación y de infección. En esta diapositiva es muy importante aclarar la respuesta adaptativa y lo que se lleva a cabo en este proceso, que podemos decir que a su vez se generan células efectoras inmunes adaptativas con las cuales pueden contribuir al daño tisular. Una de las células más importantes en este proceso o en esta respuesta son las células T, que estas a su vez, por ejemplo, pueden destruir las células infectadas inmediatamente y lo que van a hacer es producir citocinas como el factor de necrosis tumoral, que lo que hace es destruir directamente las células dañadas o infectadas. Pero en muchos casos esta respuesta y esta destrucción por células T va a traer consecuencias negativas para el sistema inmune, para el organismo, como por ejemplo la destrucción de por células T, CD8, va a afectar directamente al hígado. Entonces, por ende, no siempre los procesos hechos por el sistema inmune van a ser positivos para la persona. Muchos de los linfocitos CD4 a su vez van a orquestar o van a formar una respuesta inflamatoria que lo que van a hacer es destruir los tejidos, pero también a su vez lo que van a crear es un daño al sistema inmune y una inflamación. Y en el caso de las TH17, estos linfocitos lo que van a hacer es actuar básicamente, sobre todo cuando hay virus como el virus del VIH, el virus de la hepatitis C, cuando existen este tipo de virus que son mucho más agresivos y mucho más crónicos, que dejan secuelas en el huésped. También es importante recalcar que las células TH2 muy rara vez están asociadas a infecciones o respuestas por infecciones virales, más bien no tiene nada que ver con esto. Lo que sí podemos decir es que estas células están asociadas a respuestas inflamatorias causadas por virus respiratorios, como por ejemplo el virus sincitial respiratorio. En estos procesos pulmonares inflamatorios sí tiene que haber una célula TH2, de resto no mucho y pues muy rara vez se encuentra. En esta diapositiva vamos a hablar de otros personajes, por así decirlo, muy importantes en todo este proceso del sistema inmune y de la resolución de la respuesta hacia los virus. Podemos decir aquí que las respuestas de anticuerpos a los virus también pueden contribuir al daño tisular. Esto ocurre básicamente cuando un anticuerpo se une a una célula dañada o una célula infectada y lo que va a hacer es activar la respuesta o activar el complemento y por ende se va a realizar el daño o se va a llevar a cabo el proceso de resolución. Que esto a su vez lo que va a crear esta unión del anticuerpo hacia la célula infectada va a ocasionar una reacción inflamatoria o un proceso inflamatorio para que se empiece a iniciar otro proceso de corrección del daño. Dichas reacciones inflamatorias causadas por anticuerpo lo que va a desencadenar es como una toxicidad o un compromiso de la inmunoglobulina 6 de la inmunoglobulina G junto con sus receptores que están ligados hacia las células inflamatorias. Entonces todo este proceso lo que va a generar es eso, un proceso de citotoxicidad